La inteligencia artificial y los algoritmos automatizados aplicados a modelos 3D podrían predecir qué tumores quísticos de páncreas derivarán en malignos y cuáles no. Así lo han manifestado los expertos participantes en el simposio que ha tenido lugar en Santiago de Compostela. Doctor Luis Sabater, jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, dice usted que las tecnologías de imagen tradicionales no permiten aclarar qué tumores quísticos de páncreas se mantienen benignos y cuáles derivan a malignidad. Y la tendencia es el sobretratamiento. A ver, explíquenos esto del sobretratamiento. Muy bien. A ver, los tumores quísticos de páncreas son un tipo de tumores que hoy en día tienen una prevalencia, es decir, una presencia en la sociedad en general que cada vez estamos detectando más. Hoy en día se calcula que es aproximadamente el 8% de la población, pero en determinadas poblaciones o gente más anciana puede llegar hasta un 25%, lo cual supone un verdadero problema. Estos tumores quísticos de páncreas normalmente no son sintomáticos y se diagnostican de forma casual. Uno se da un golpe o cualquier otra circunstancia, se hace una ecografía abdominal o un TAC abdominal y aparece ese tumor quístico, que no está dando clínica y que no sabemos nada de él hasta que se hace esa prueba de imagen. Bueno, pues dentro de este tipo de tumores hay unos tumores que sabemos que tienen un potencial de malignidad, o sea que con el tiempo van a dar lugar a un cáncer de páncreas como tal, o algunos que sabemos que no se van a malignizar. El problema es que de los que son potencialmente malignos, no sabemos cuáles y por qué se van a malignizar y cuáles no. Entonces, las pruebas de imagen radiológicas clásicas, que son, aparte de la ecografía abdominal, que esa nos da muy poquita información, solo nos dice si se ve un quiste o no, las importantes en esto son la TAC, la resonancia magnética y la ecoendoscopia. Estos tres tipos de pruebas son incapaces, con una fiabilidad alta, de diagnosticar si el tumor quístico, que es un hallazgo casual en su mayoría de las cosas, si este tipo de tumor va a malignizarse o no se va a malignizar. Ahí es donde los desarrollos tecnológicos actuales, como la inteligencia artificial, creemos que nos pueden aportar esta diferencia. Bueno, ¿y qué es la navegación intraductal? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace aquí, para que también los oyentes consigan aclararse un poco, ¿cuál es la diferencia entre los TACs abdominal y lo que nosotros estamos proponiendo o el trabajo que se está proponiendo? Vamos a ver. Cuando uno ve un escáner, un TAC, ve una escala de grises, ¿de acuerdo? Son píxeles muy pequeñitos que cuando se ven con el ojo se ve una imagen completa, pero cuando uno los aumenta de tamaño, al final acaba viendo cuadraditos en una escala de grises. Y el ojo humano para esto tiene una limitación. ¿Qué hace la radiómica y la inteligencia artificial en esto? Lo que está haciendo es analizar esa escala de grises que el ojo humano tiene una limitación, propone al menos de cada píxel, da al menos entre 1000 o 1500 datos matemáticos, o sea, transforma en histogramas lo que el ojo humano ve como una escala de grises. Esto da una información que es enormemente más rica de lo que da el radiólogo, porque es un ojo humano el que está viendo esas imágenes en una escala de grises. Entonces, lo que se propone es que esta gran cantidad de datos que se tiene de cada píxel de imagen, toda esta cantidad de datos, que es una cantidad ingente numérica de datos que se obtienen de cada píxel de cada escáner, entonces analizados con inteligencia artificial sí que nos va a dar más información, porque la información está en el escáner. El problema es cómo analizas esa información. Si lo analizas solamente con el ojo desnudo de un radiólogo, tiene unas limitaciones. Si lo analizas con inteligencia artificial a través de la radiómica, que te está dando una gran cantidad de información de cada píxel mucho más grande, podemos tener más profundidad en ese análisis. Pues
con lo que usted, así de esta manera, yo creo que el escuchante puede tener una visión un poquito más clara de lo que significa la radiómica y lo que significa la inteligencia artificial y por qué aplicar estos algoritmos en este tipo de tumores que ahora tenemos mucha limitación para el diagnóstico. Y un paso siguiente que desarrolla es lo que usted me pregunta sobre la navegación. Una de las características para saber si los tumores quísticos de páncreas son malignos o no, una información, es que dentro del conducto de páncreas, el llamado conducto de Wirsung, puede haber un engrosamiento o aparecer nódulos intramurales, o sea, nódulos o consistencias sólidas dentro de ese conducto que nos están informando que ahí del conducto de páncreas se está formando una área exofítica, o sea, una área de crecimiento que puede corresponder a un inicio de malignización. Con estos nuevos algoritmos conseguimos ver por dentro del conducto sin hacer un procedimiento invasivo, porque estamos analizando las imágenes de TAC o resonancia con unos nuevos algoritmos. O sea, no estamos haciendo una endoscopia ni un spyglass que nos permite entrar dentro del conducto, sino que estamos analizando la información con procedimientos no invasivos como es el TAC y la resonancia magnética, y esto nos permite entrar dentro del páncreas y ver si hay consistencias sólidas, nódulos, engrosamientos de la pared, etcétera, que esto nos van a orientar hacia la malignidad o la potencial malignidad de uno de estos tumores. Bueno, y además de esta manera mejorará la indicación sobre qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente y establecer el tratamiento quirúrgico solo y exclusivamente en aquellos casos que realmente tengan potencial maligno, ¿no? Exacto, y esto enlaza con su primera pregunta del sobretratamiento, lo que me preguntaba al principio. Efectivamente, ¿qué es lo que hacemos ahora los cirujanos? Pues cuando tenemos la más mínima duda de que el tumor quístico delante del cual estamos tenga un potencial maligno, hoy en día los operamos. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que bastantes de esos casos que estamos operando, cuando el anatomopatólogo, es decir, el que analiza sobre microscopio esa pieza quirúrgica, se da cuenta o nos informa que era un tumor de los cuales no tenía ese potencial maligno. En este sentido es como decimos, estamos sobretratando esta patología, porque hay algunos pacientes que si nosotros tuviéramos la certeza de que no se van a malignizar nunca, no se operarían. Como hoy en día esa información no la tenemos, ante la duda de que pueda ser una lesión potencialmente maligna, estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente. En ese sentido, si podemos diagnosticar perfecto que no se malignizarían, esto lo evitaríamos. Perdón, Paco, perdón. No, decía que precisamente una revisión publicada en la revista British Journal of Radiology confirmó que la radiómica sirve para caracterizar las lesiones de forma preoperatoria. Es un poco lo que está usted diciendo. Esto sería una grandísima ventaja, ¿no? Exactamente. Este es el proyecto que tenemos en marcha, el campo de acción que queremos desarrollar, y el artículo que usted se refiere son casos muy preliminares, solamente pruebas de concepto, y no tenemos series amplias que nos confirmen todo esto. En el estudio que planteamos en la reunión de Santiago recientemente, lo que hacemos es, a nivel europeo, solicitar muchos de estos casos. Cuanto más casos nos puedan entrar en el estudio, mejor, porque como usted bien sabe, la inteligencia artificial, la radiómica, dependen absolutamente del gran número de pacientes que podamos ir incluyendo en el estudio, porque los algoritmos van aprendiendo según el volumen de pacientes o el volumen de casos que se van analizando. Entonces, dependemos de la gran cantidad de pacientes que se puedan incluir en el estudio para que esto lo confirmemos. Claro. Precisamente, y de alguna forma ya lo comentaba usted, en España la prevalencia del cáncer de páncreas está aumentando. Esta clase de cáncer, recordemos que se caracteriza por su alta mortalidad y tiene una incidencia notablemente alta entre personas de entre 65 y 70 años, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Con esta nueva herramienta, con este nuevo proceder, ¿se podrían revertir esos datos? A ver, su pregunta es muy importante y tiene dos partes. A ver, una es la situación del cáncer de páncreas en la actualidad. El cáncer de páncreas en la actualidad está claramente aumentando
claramente. Aquí eso sí que no hay ninguna duda. Está claramente aumentando y además aumentando en toda la población, no solamente en la gente más anciana o más mayor, sino también entre jóvenes. Y la razón última de que el cáncer de páncreas hoy en día en el mundo occidental esté aumentando, no la sabemos. ¿De acuerdo? O sea, esto tiene que quedar bien claro. La razón no la sabemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay una serie de tumores premalignos, que son precisamente estos tumores quísticos, que dejados a su historia natural, sí evolucionan a cáncer de páncreas. Pero el porcentaje de estos casos no son tantos que sepamos. Por lo tanto, revertir la situación de cómo está aumentando el cáncer de páncreas, porque podamos identificar mejor los tumores quísticos de páncreas, revertirlo no lo va a revertir, porque hay una situación de base que es que están aumentando. Y no sabemos por qué, está claramente aumentando. Lo que sí que podremos es que aquellos casos que vengan de tumores quísticos de páncreas, que sean la lesión precáncer provenga de un tumor quístico de páncreas, y este caso sí que lo detectemos y podamos caracterizarlo mejor, este paciente sí que no se va a convertir en un cáncer de páncreas. Pero hay otras razones, además de estos tumores quísticos de páncreas con potencial maligno, que son las que están haciendo que aumente el cáncer de páncreas. El problema es que esas otras razones no las sabemos. Se está estudiando mucho, pero no tenemos la certeza de por qué precisamente el cáncer de páncreas está aumentando tanto. Ya. Bueno, por otra parte, su colega, el doctor Miguel Rodríguez, también abordó en el simposio el uso experimental de la cirugía guiada en páncreas, lo que significa utilizar el modelo 3D no solo antes de la cirugía, sino también durante la misma a través de gafas de realidad mixta o un ordenador, lo que ayuda a aplicar la estrategia quirúrgica de manera, digamos, más efectiva. Estamos hablando, doctor, de cirugía del futuro utilizable en el presente. Efectivamente. Todos estos modelos, el proyecto de todo este análisis de radiómica en tumores quísticos y en cáncer de páncreas, todo esto al final lo que intentamos es no solamente tener mejores diagnósticos, sino que además luego a la hora de la intervención quirúrgica nos ayuden a guiarnos por dónde hay que hacer la sección, dónde tenemos los márgenes de resección que estén libres de tumor, y todo esto además como lo hacemos hoy en día, que es con la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, que es o bien por la laparoscopia o bien con robots, los distintos tipos de robots que ya existen. Todo esto se está haciendo hoy en día, y lo que hacemos es integrar los modelos tridimensionales, los modelos 3D, se pueden integrar tanto en la pantalla de robot como en la pantalla de la laparoscopia, y nos pueden ir guiando, porque es el modelo reconstruido a partir de los datos del propio paciente. Este modelo se inserta en la anatomía del paciente, en la anatomía física, queda insertado y nos puede ir guiando dónde están los límites, dónde podemos encontrar vasos de importancia que puedan producirnos un accidente quirúrgico, dónde tenemos que hacer la transección pancreática para que los márgenes de resección estén libres, dónde encontramos adenopatías que tendríamos que quitar en la cirugía, etcétera. Nos sirve como una guía para poder, las movilizaciones 3D nos sirven como una guía a la hora de la intervención quirúrgica, tanto para los márgenes de resección como para la técnica quirúrgica. No olvidemos que la cirugía pancreática sigue siendo hoy en día la cirugía gastrointestinal más compleja de las que hay. Bueno, digamos que, no sé, desde mi ignorancia como no experto en estos temas, sí me atrevo a decir que los cirujanos con esta metodología tendrían como una especie de asistente, ¿no?, que le va indicando, le va guiando de alguna manera por dónde debe y por dónde no debe ir. Es una ayuda enorme. Hoy en día hay determinadas intervenciones quirúrgicas que sin los modelos 3D son mucho más difíciles, que es como lo estábamos haciendo hasta hace unos años. Desde que esta nueva tecnología se ha incorporado al armamentarium quirúrgico y lo utilizamos de forma rutinaria, esto sirve para una gran ayuda. O sea, en las cirugías tan complejas como la cirugía pancreática, toda ayuda siempre viene bien. Por mucha experiencia que uno tenga, tener el modelo en la pantalla, tener el modelo estudiado previamente,
saber qué tipo de resección vascular hay que hacer para que el tumor pueda quitarse por completo. Todas estas técnicas y esta modelización 3D nos viene maravillosamente. Y esto se va a ir quedando en el futuro. Son adelantos que, igual que en su momento, por decir algo, pues vinieron las selladoras, vinieron los bisturíes de ultrasónicos, etcétera. Todo esto se ha ido quedando porque es una tecnología que nosotros podemos ir utilizando. Y los modelos 3D hoy en día para nosotros son fundamentales para hacer una buena cirugía. La tecnología, nosotros hoy en día los cirujanos tenemos una gran dependencia de la tecnología, pero es que eso nos permite que lo que antes eran unas cirugías de una agresividad enorme, con unas cifras de mortalidad o de morbilidad, es decir, complicaciones postquirúrgicas enormes, hoy en día todo eso se ha minimizado. Y se minimiza, aparte de porque los cirujanos tenemos más experiencia, porque tenemos unas armas de tecnología que nos permiten que las cirugías sean menos agresivas, mucho más seguras, y con esto poder tener muchos mejores resultados que antiguamente. No antiguamente, me estoy refiriendo a lo mejor hace 20 años, solamente, sí. que no disponíamos de toda esta tecnología. Todo esto, doctor, me parece muy interesante y con esto ya termino, porque se está criticando mucho el uso de la inteligencia artificial. Claro, yo digo siempre que el problema no es la inteligencia artificial, sino para qué se utilice la inteligencia artificial. Igual que se puede utilizar para clonar voces, por ejemplo, que es algo que puede hacer mucho daño a muchas personas y a muchas profesiones, pues por lo que usted nos está contando, veo que la inteligencia artificial es casi indispensable ya para un cirujano como usted. Efectivamente, a ver, esto es como, no sé, se me ocurren tantas cosas como muchas otras cosas, como ser la energía nuclear o 20.000 cosas que tenemos, que depende de la persona que lo usa y del uso que se le va a dar. En sí mismo no es malo, pero el ser humano, en su infinita capacidad de hacer las cosas, puede hacerlas bien o hacerlas mal, hacer buen uso o mal uso. Desde luego, la inteligencia artificial bien usada, mal usada puede ser una fuente de catástrofes, de conflictos, de guerras y de todo lo que a uno se le ocurra. Pero la inteligencia artificial bien usada en medicina es una herramienta maravillosa. Es maravilloso. Si puedes tener... Porque, a ver, ¿qué es lo que incorpora la inteligencia artificial que nos puede superar a los humanos? Yo, por ejemplo, cirujano, que puedo hacer en mi vida puedo haber operado 2.000 cirugías pancreáticas, por ejemplo, de cáncer de páncreas. Sí. Si yo incorporara toda la información que se tienen de millones de cirugía pancreática, esa información tiene mucho valor, porque sabemos perfectamente que cuanta más experiencia y cuanto más conocimiento se tiene, las cosas van mejor. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos incorporar en los programas de laparoscopia, en los programas de robótica, si nosotros podemos incorporar la inteligencia artificial como experiencia de millones de casos repetidos que se hayan hecho con robots, el robot en un momento determinado, si uno va a hacer una transección o va a cometer un error, le puede sacar una alarma, una luz, de alguna manera nos puede identificar. Ojo, que en las 500.000 intervenciones previas que tengo información de este caso, cuando han hecho ese gesto quirúrgico, has tenido una hemorragia. Por poner un ejemplo sencillo para que se entienda para todos. Lógicamente, esa información bien utilizada es maravillosa. Entonces, es que estamos los médicos en líneas generales, la mayoría de los médicos, cuando tenemos conocimiento de inteligencia artificial, la usamos, pero la usamos bien. Es una información que es extraordinaria. Va a ayudar y va a suponer un avance extraordinario en todas las áreas de la medicina, en todas las áreas. No solamente radiología, va a ser extraordinario el desarrollo, anatomía patológica, las cirugías, los diagnósticos. Nosotros tenemos una visión muy ilusionante de todos estos avances, porque al final lo que nos preocupa de verdad es la salud de la gente, la salud de los pacientes. Claro. Todo lo que podamos incorporar para mejorar la salud, el bienestar de la gente, su calidad de vida, maravilloso, bienvenido sea, cuanto antes mejor, pero tenemos que saber usarla, lógicamente. Claro, como todo en el ser humano, cuando uno tiene
a disposición mucha tecnología y la usa mal, pues puede acabar, pues eso, en desastres o en catástrofes. Bien usada es una herramienta maravillosa. Pues hay que dar la bienvenida a estas nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía en este caso y a la medicina en general. Doctor Luis Sabater, jefe del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha sido un placer charlar con usted y sobre todo escucharle sobre temas tan importantes como este del cáncer de páncreas. Muchas gracias. Pues un placer y muchísimas gracias por su invitación y muchísimas gracias a Onda Cero por su labor tan importante que hacen. Muchísimas gracias.